invitados. Se trata de el diputado en la Asamblea Nacional, economista, además miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional, es también docente universitario, fue presidente del Banco Central de Venezuela y nos honra hoy con su presencia. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Siempre es un gusto tenerte en nuestro espacio. Bueno, muy buenos días, Esther. El saludo a todos aquellos amigos y amigas que nos puedan estar escuchando y por supuesto darte las gracias por esta nueva ocasión que nos permite conversar sobre los temas que a bien usted considere pertinentes. Así es, teníamos pendiente una conversación sobre el tema de la inflación, porque ya es el cuarto mes consecutivo que las cifras de inflación, de hecho lo conversamos en otro espacio, pero allí usted hacía la predicción de que esas cifras se iban a mantener. Efectivamente así ha sido por lo menos 2 meses los siguientes cifras que ha dado el Banco Central de Venezuela. Y quisiera comenzar por allí, por su análisis del tema inflacionario, que ha sido un mal estructural de nuestra economía, pero que además en los últimos 10 años ha sido terrible la experiencia para Venezuela. Terrible, y tenemos que contextualizarlo, el porqué de esas circunstancias. Siempre lo he manifestado y en algunas veces pareciera ser que uno quisiese ser repetitivo, pero las condiciones materiales que golpea a la familia venezolana pues lo hace perder de vista dónde está la esencia y el porqué de esa circunstancia que se nos ha presentado en los últimos 5 o 6 años, particularmente a partir del año 2015, 2016, cuando Obama nos declara como amenaza inusual y se profundiza a partir del año 2017, julio, particularmente cuando Donald Trump emite la primera orden ejecutiva que va en contra del acceso a los mercados internacionales de capital a PDVSA, y esa circunstancia comienza a golpear fuertemente la operatividad de nuestra principal industria generadora, además el 95% de las divisas que ingresan al país, pero también lo he señalado en distintos momentos y ya lo hemos conversado. Adicionalmente también tiene ingresos al Tesoro Nacional vía tributos, la parte fiscal. Entonces es un peso muy importante de la actividad petrolera que además dinamiza el resto de los sectores. Por eso es que todo el ataque se enfocó inicialmente hacia PDVSA para buscar la manera de mermar su capacidad de producción, que por consiguiente no nos iba a permitir producir y hacer las exportaciones. Pero adicionalmente a eso se nos genera todo un cerco comercial, inclusive de embargo y de robo, no solamente de petróleo, sino también de productos refinados, inclusive importación que nosotros estábamos desarrollando. Luego del petróleo se pasa al oro, que es otra fuerte alternativa. Por supuesto, si al Estado no le ingresan recursos, no puede mantener los programas, se ve en dificultad para mantener el equilibrio en el mercado cambiario. Pero adicionalmente a eso se utiliza lo que nosotros denominamos la tasa de cambio guarimbero a través del posicionamiento en redes sociales, donde de manera especulativa y diariamente nosotros podíamos apreciar cómo la iban elevando, y era una espiral imparable, imparable. Otro elemento en ese contexto que no sé si ya usted lo ha revisado con detalle, que es el tema de toda esta trama de corrupción que se develó, PDVSA Cripto, en el cual había un juego para perjudicar la economía. De acuerdo a lo que hasta ha ido develando el Ministerio Público de esta trama, pues se utilizaban recursos que se estaban obteniendo de manera ilícita para intervenir en el mercado cambiario. Sí, bueno, es lo que nosotros hemos podido percibir de parte de la denuncia del fiscal, una situación sumamente grave, lamentable, una centrífuga imparable, ¿verdad? Donde, por supuesto, a través del juego y la manipulación de la tasa de cambio a través de redes sociales, aquellos que podían obtenían ganancias excesivas, adicionalmente al ataque de la economía nacional y particularmente al pueblo venezolano, quien fue que sufrió niveles inflacionarios jamás vistos en la historia republicana, donde llegamos inclusive a tener inflación anual de 130.000%, anualizada hasta de 300.000%. Hoy, en función de lo que usted está planteando, la situación
económica, desde el punto de vista de esta variable macroeconómica, es mucho más favorable. Y lo conversaba con usted en una ocasión. Así como los medios repican de manera importante, intensa, cuando los números no son favorables para el funcionamiento de la economía, es nuestra tarea informar cuando esos números tienen un comportamiento positivo, que ese comportamiento lo que presagia es una situación económica mucho más favorable. Y eso tenemos que apuntalarlo desde ese punto de vista, motivado a que existe una variable muy importante en economía, que es las expectativas racionales, las expectativas positivas que tenga el consumidor, que tenga el inversionista. Entonces, toda esa componente que se ha venido denunciando de la mano de la agresión del gobierno estadounidense, que mantiene las sanciones, nunca las ha retirado, se dio una especie de una dispensa por 6 meses. Se abrió un respirito. No, pero imagínese, Esther, y usted hacía referencia a la jefe del Comando Sur, la que manifestó que le preocupaba las inversiones chinas en Latinoamérica. Cada país es soberano de tomar sus decisiones y de establecer relación con quien mejor les parezca. Entonces, ¿cómo es que nos quieren obligar? Es una posición neocolonial. Y precisamente ante una posición digna. Es impresionante, esta señora no tiene ningún prurito. Pero es que ese es el criterio del Departamento de Estado, de los gringos, ¿verdad? En función de buscar la manera de tener sometido a Latinoamérica, apropiarse de nuestras reservas naturales, de nuestros insumos, de nuestra materia prima. Esa situación, ¿verdad?, la hemos venido denunciando, lo hizo el comandante Chávez, y gracias a su visión integracionista y de establecer nuevos aliados comerciales es que nosotros hemos podido bypassear todo este esquema de bloqueos. Si no hubiésemos establecido unas relaciones comerciales con el mundo euroasiático antes de las sanciones, con China, con Rusia, con Turquía, con parte del Medio Oriente, indudablemente la situación hubiese sido mucho más complicada. Hoy, con la experticia que nosotros hemos adquirido, ya tenemos cifras mucho más favorables desde el desenvolvimiento de la economía. En el año 2023 crecimos un 5%, por supuesto venimos de una situación de decrecimiento que logramos revertir en el tercer trimestre del año 2021, pero las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales siguen allí, latentes. Ahora nos dieron un plazo, no dieron un plazo, sino que establecieron hasta el 31 de mayo a aquellas empresas que quieran comerciar con Venezuela tienen que pedirle permiso a los Estados Unidos. O sea, es una situación inaudita, insólita, y acompañada de esa declaración. Por eso es una visión hegemónica, imperialista del gobierno estadounidense. Sin embargo, yo quiero volver, hecho ese contexto que hay que tenerlo en cuenta para todo el análisis económico en Venezuela, sobre esos números de los que estamos hablando. Una inflación que se ha mantenido en una cifra intermensual, en un acumulado hasta lo que va de año, que todavía es una cifra muy manejable en comparación con las cifras con las que tuvimos que lidiar hace unos años apenas. Un recuerdo muy ingrato para las familias venezolanas, pero que esperemos que quede atrás y que no vuelva esa situación de hiperinflación y un crecimiento sostenido, ¿no? No solamente crecimiento del PIB, sino que en el caso de la industria petrolera, con todo ese contexto tan difícil, se ha logrado sostener el crecimiento de la producción y mantener unos negocios que permiten un ingreso al país. Eso es el panorama. Pero en ese contexto también tenemos una precarización de los salarios o del ingreso familiar. Yo diría que más que el salario es el ingreso familiar que se ha precarizado. Y quisiera también su análisis sobre ese tema. Y permítame precisar los datos, claro, porque es importante. Así claro, como vimos que la prensa engrandecía cuando tuvimos 130.000% anual, cuando tuvimos 9.500 en promedio, cuando tuvimos 3.000, minimiza el resultado del primer cuatrimestre del año 2024, que acumula, es decir, de 1 de enero al 30 de abril, la variación en el índice nacional de precios, visto desde el punto de vista porcentual, que es la inflación, es el 6,3%. Es decir, un promedio mensual en los primeros 4 meses de 1,6, 1,7. Teníamos más de 10 años que no veíamos esos números. Cuando lo comparamos con el acumulado del 2023, fue de 86,7%. Imagínense ese diferencial.
Y el anualizado, es decir, cuando yo comparo abril 2023 a abril de 2024, un año, es del 67,8%. Ese anualizado me va indicando a mí cómo va a cerrar el acumulado de un año determinado. Cuando yo comparo el anualizado, me da casi que el cierre o se va aproximando. Desde que comenzamos el año, ese anualizado ha venido disminuyendo. Arrancó por aproximadamente por 87, ya está en 67,8 y estamos completamente seguros que si se mantiene un comportamiento como el que nosotros hemos podido apreciar, vamos a tener una inflación de 2 dígitos, pero pudiésemos decir por debajo del 50%. Claro, siempre está latente y a veces me llama la atención cuando comienzo a ver por distintas redes sociales que intentan publicar cuál es la relación de la tasa de cambio del Banco Central. Eso me pudiese dar a mí como un olor de que quisiesen manipular nuevamente a través de las redes sociales la tasa de cambio en función de que nos vayamos acercando al proceso electoral. Porque eso ha sido un elemento siempre presente. Alguna noticia impactante que genere algún desequilibrio en el funcionamiento de la economía. Siempre nosotros conseguíamos que cuando íbamos a un proceso electoral faltaba un producto, la harina, el azúcar. Recuerden la campaña del 2015 de la oposición de la última cola, cuando ya era de una manera u otra generalizado algunos niveles de desabastecimiento inducido, y luego se viene todo este ataque en contra de la moneda. Entonces he comenzado a ver por ahí en las redes sociales que comienzan a publicar tasa de cambio a tal hora, bueno, colocando lo que corresponde, pero es supicaz que no se había hecho antes, sino que en el último mes he podido dándole seguimiento a algunas redes y no vaya a ser que esté nuevamente bajo esa trama, porque la tasa de cambio es transversal al funcionamiento de la economía y la estabilidad que tenemos los precios es precisamente porque hemos logrado equilibrar con las políticas fiscales y monetarias que lleva adelante el gobierno conjuntamente con el Banco Central. Nosotros tenemos una variación del 1 de enero al momento que estamos ahorita del 1,89% de la tasa de cambio. Nosotros arrancamos el año una relación con el dólar de 35,93. Hoy está en 36,61. Indudablemente una estabilidad que nos permite que nos permite proyectar un cierre bastante favorable, y eso por supuesto genera una respuesta positiva hacia el funcionamiento de la economía, y podemos tener, como lo ha dicho el presidente y lo ha manifestado, que inclusive la CEPAL hizo unos ajustes a nivel del crecimiento económico, lo que se llama el Producto Interno Bruto, del 4%. Y el presidente ha manifestado que maneja datos económicos, tiene todos los elementos que generan las instituciones del Estado, un crecimiento superior al 8% en un escenario con medidas coercitivas unilaterales, en un escenario también con una acción electoral que siempre es importante tenerlo. Tiene varios elementos, porque no solamente es la presión que ciertamente todos los que hacemos seguimiento al tema nos damos cuenta cuando comienzan ataques a la moneda, ataques a la desaparición de productos, etcétera, cuando se acercan momentos electorales. Pero además, también otros, haciendo un poquito de abogado del diablo, señalan la expansión del gasto público que se hace justamente en momentos electorales, y eso en un contexto en el cual tenemos un desequilibrio, ciertamente, nada más allá de todos estos elementos que ya hemos comentado, y yo insisto en el punto: el ingreso familiar, el consumo. Yo de verdad estoy sorprendida este fin de semana, que era el Día de la Madre ayer, y que se ha tomado como una fecha de un alto componente comercial. Si bien muchos comercios hicieron promociones justamente para aumentar el consumo, la cantidad de gente comprando cosas este fin de semana era impresionante. Eso da una medida de lo que está pasando en el país y de su desequilibrio. Yo quisiera que su valoración. ¿No? Mira, un elemento fundamental para la movilidad del aparato productivo, para la producción de bienes, es el consumo, es la demanda. Exactamente. Porque eso motiva a incrementar los niveles de la actividad productiva, y eso por consiguiente genera más contratación de mano de obra, e inclusive ajustes en lo que tiene que ver en los ingresos que ya vamos a abordar el tema. Eso es un reflejo de que en el país hay un mayor dinamismo, que queremos mejorarlo, por supuesto, y queremos acelerarlo. Eso es importante.
y lo ha dicho el presidente, nosotros vamos a seguir creciendo con o sin sanciones. Ramón Lobo, sin sanciones es más rápido la expansión, situación que no le favorece al gobierno estadounidense y a aquellos sectores opositores, lo que nosotros denominamos la extrema derecha, que lo que busca es sacar dividiendo la situación económica para tratar de obtener un resultado electoral. Son los que han promocionado el bloqueo, son los que han pedido la intervención militar en Venezuela y que hoy lo mantienen sin ningún tipo vamos a decir, sin ningún tipo de disimulo. Claro, están fuera del país e indudablemente con una capacidad de lobby importante a nivel del gobierno estadounidense, que está ahí entrampado, pues, porque también tiene la situación de Rusia y Ucrania, tiene la situación y el genocidio de Palestina, donde ellos son los principales defensores de Israel. Entonces ellos también necesitan pertrecharse y ver de qué manera mantienen calmado lo que es Latinoamérica y también el suministro de productos petroleros. Y por eso vemos que ya se han comenzado a generar algunas licencias sobre las que se han venido renovando constantemente, pero también vemos que parte de estos 17, 18 convenios que últimamente ha firmado PDVSA con empresas transnacionales a nivel internacional que antes estaban en Venezuela, que abandonaron los campos y que hoy están volviendo, indudablemente demuestra una confianza importante. Entonces, ante esa situación, ¿verdad?, se genera todos estos elementos de desequilibrio. Pero retomando el tema que me estás planteando sobre los altos niveles de consumo que pudimos apreciar este fin de semana, bueno, porque hay algún nivel de ingresos disponibles para eso, no lo suficiente, ¿verdad? Y entrando en el tema que usted muy bien ha manifestado, si algo ha caracterizado la revolución bolivariana es desde su momento que llegó el comandante Chávez, es un ajuste constante en los ingresos de los venezolanos, del sueldo mínimo. Inclusive nosotros llegamos a cambiar la relación de la población informal con la formal. Llegamos a un 55-45, 55 en el sector informal, 45 en el sector formal. Eso lo cambiamos, que se llamó la tijereta. Recuerdo que muy bien lo manifestaba el comandante Chávez. Eso se ha visto perjudicado por la misma situación de las sanciones, que vuelvo a destacarlo, disminuye la capacidad de ingreso del Estado venezolano, que se da esos ingresos se redistribuyen a nivel de los sueldos, de los salarios, pero también en la generación de obras, que también activa y ayuda a dinamizar la economía, es decir, apalancar a través del gasto público la demanda en la economía, y eso por consiguiente, como contrapartida, incrementa una oferta. El presidente hizo unos ajustes importantes entendiendo la situación económica, y él lo ha dicho. Son ajustes que vamos desarrollando en función de que vaya incrementándose y mejorando la fluidez de caja del Tesoro Nacional. Voy haciendo los ajustes pertinentes porque estamos claros y conscientes que el principal afectado de esta situación de guerra económica ha sido los trabajadores y las trabajadoras, con ingresos fijos y variación en los niveles de precio que no le ha permitido, cuando va nuevamente al mercado, adquirir los mismos bienes y servicios. Esa situación se ha venido revirtiendo, porque se lo comentaba el otro día, nosotros vemos el ingreso desde el punto de vista nominal y el ingreso real. Nominal son los aumentos que dan numéricamente, aumentamos 100 bolívares, 200 bolívares, 300 bolívares. Y real es con esos 100, 200, 300 bolívares, cuánto yo quiero en el mercado. Y cuando vuelvo al mercado, cuánto de esos productos puedo adquirir nuevamente. Años atrás, la diferencia era importante. Sí. Si yo con los 100 bolívares iba al mercado, bueno, por decir algo... Los trabajadores llegaron a tener miedo de que se subiera el salario porque se disparaba la inflación de una manera... Hacia allá voy a ir. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos 100 bolívares, un ejemplo hipotético, compro 5 productos, promedio de 20. Volvía con esos 100 bolívares un mes y ya no compraba 5, compraba 2, porque el ataque a la moneda era impresionante. Y usted muy bien lo ha manifestado. Ya como en el año 2019, 2020, se hizo como una generalidad. Presidente, no nos aumente, controle la inflación, y a eso se dedicó el presidente. Entonces hoy tenemos, ¿verdad?, un mejoramiento en el poder adquisitivo del venezolano, y eso es indudable. Entonces, permítanos que vayamos avanzando, vayamos recuperando la producción, vayamos generando mayor fluidez de caja, y estoy completamente seguro que el presidente, con su visión de trabajador, va a estar haciendo los ajustes pertinentes, porque esos recursos, esa demanda, esa cantidad de ingresos en la población venezolana,
particularmente en el sector público, sector privado, indudablemente va generando demanda y eso va exigiendo una mayor cantidad de productos, utilización de servicios y, como lo he venido manifestando a lo largo de estos minutos, me va aumentando la oferta de los mismos. Y al aumentar la oferta, más trabajo, mayor demanda de materia prima, de insumos, de bienes intermedios, de empresas de servicios, y eso va generando un dinamismo importante. Bueno, nosotros hacemos votos, yo creo que no hay un venezolano o una venezolana que no quiera que las cosas mejoren, que sigan caminando mejor para todos y para todas. Yo creo que, bueno, los únicos que no lo hacen así son algunos políticos que han apostado justamente por esas políticas radicales. Ya siempre se nos queda corto el tiempo, Ramón, y nos toca despedir. Pero ya despedir, no, porque quería hacer un comentario rápidamente para que se vea la visión social del presidente Nicolás Maduro, no solamente con los trabajadores, sino con aquella población que ya no es económicamente activa, los pensionados. Acabamos de aprobar una ley de protección a los pensionados del sistema social ante el bloqueo imperialista. Nosotros llamamos a los pensionados, primero universalizamos. Cuando llegó la Revolución Bolivariana habían 340.000, un equivalente al 20% de la población en edad para ser pensionada. Lo universalizamos y llegamos a 5.500.000. Y en su momento lo homologamos al salario mínimo. Inclusive se van hasta 2 meses de aguinaldo, por llamarlo de alguna manera. Eso se ha visto afectado porque el gobierno ha venido haciendo los ajustes y ha creado la figura del ingreso mínimo vital producto de las mismas circunstancias de la falta de fluidez en la caja. Y lo que se busca ahorita con esa ley, a través de la participación del sector privado, es nosotros buscar la manera de garantizar su permanencia en el tiempo, pero también mejorar los ingresos que se puedan obtener. Entonces, veamos los elementos comparativos. Mientras que uno busca mantener las sanciones, el bloqueo, se presentan con una cara muy lavada. Aquí estoy yo, vengo a salvarlos, soy la última gota en el desierto, son los que lo puedo sacar de estas circunstancias, quienes son los que han promovido, hoy quieren presentarse una situación muy tranquila, muy sencilla, a decir que todo está mal, pero no dicen que fueron ellos los que generaron las circunstancias que nosotros hemos venido superando. Y el escenario económico que hoy día tenemos es sumamente favorable. Gracias, Ramón. Yo creo que el tema ese de los pensionados hay que analizarlo con más detenimiento, sobre todo cómo van a ser los mecanismos tanto de recaudación como después de redistribución hacia las pensiones, pero además creo que hay que esperar que el mecanismo se haga efectivo. Gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias, Esther, a usted y al equipo. Era Ramón Lobo, economista, docente universitario, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional. Hacemos la pausa.